Atención, porque esto comienza en 3, 2, 1. Eso, ¿qué tal? Le damos la bienvenida al podcast más esperado de la comunidad cristiana y la comunidad no cristiana. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, amigo mío, muy contento después de tanto tiempo sin grabar. ¿Qué onda? Como un mes ya sin grabar. Hermano, más de un mes, más de un mes, ¿Más de un mes? más de un mes. Po. Mira, a Brígido, ver, po. más de un, pero por unos días más que un mes. A ver, Pero yo fue por ahí. tengo que ver cuando subí el capítulo. Pero sí, pues hace harto tiempo sin grabar. Y a diferencia de los otros proyectos, este sí mantiene como sus fechas. Sí, un mes. O este se mantiene vivo. No, los demás también están vivos, pero están en otro formato, ¿no? Claro. No vamos a decir, pero los otros cabros ya ahí tiraron tan como, tirando un poco la dos. Ya. No, 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 no. Mentira. No pasa Son, nada. son motivos mayores y los comprendemos. Sí, así que qué bueno estar de vuelta. Ya echaba de menos igual reírme un rato contigo y hablar otras cosas. Así que Ay, después con el proyecto LED, ay, me gusta este programa porque puedo hablar cosas más profundas. es que me gustan todos. No, pues sí que igual hablamos cosas profundas. No, pero está bien. Sí, Me gustan cada todos. proyecto tiene su propósito. Tiene lo suyo. Este es como yo, pues, un poco disperso. A veces salen estupideces, etcétera. Pero la pasamos bien, si eso es lo importante. Sí, pues la pasamos bien. Esa es la Así, gracia. así que eso, pues, amigo, más de un mes sin grabar, ya uno pierde como el training. Como Sí, de pues, eso. sí. A pesar que Pero hemos tenido capítulos especiales, pero como que no es ya lo mismo. me había olvidado ya que existía esto. Nada. Yo estoy escuchando los capítulos anteriores para entrar en calor. Así que vengo igual fresquito. Sí, oye, está más implementado, ¿eh? Te noto más profesional. ¿Eh? Pero la gente que no escucha en Spotify no lo ve. Y los que están en YouTube tampoco, porque no es con video. Pero sí, tengo un nuevo setup, así se llama, ¿no? No, no Sí. sé. No, el setup es Pero- lo del fondo. Tengo un No, pero es casi nuevo. todo pues, como ¿Sí? lo que tenéis. Pues. Bueno, tengo una silla, tengo unos audífonos y tengo eso, bueno, Sí, pues, eso es pero como lo nuevo. ¿te acordás que el capítulo pasado habíamos pedido eso? A mí me faltan así, te había dicho tú. Sí, pues, ¿verdad? Y Po? gracias a Dios llegó. Y nos auspiciaron y llegó. Gracias No, a todos nuestros no, auspiciadores. no, especialmente a Bastián Catricheo, que auspició con todo. Yo Exacto. mismo. Gracias a mi propio esfuerzo. Claro. Y a ti te veo también con unas cositas detrás. Se ven No, colgadas en la no, pared. no son mías. No, pero nadie sabe que no son tuyas. Po. No, pero es que a mí me gusta ser verdadero. Po. Te voy a decir lo que sea. Que tenía No, ahí atrás colgados unos diplomas de ingeniería y de gastronomía. no me gusta mentirle a la gente. No le mentamos. No, los diplomas que están atrás son del Pablo. Los míos están en mi pieza, pues, están en mi pieza, así que lamentablemente no podré enseñarte mis diplomas. Está bien, Como está bien. el mejor alumno de la clase de lenguaje. De la escuela de lenguaje. De la escuela de lenguaje. Si no has escuchado ese capítulo, por favor, retroceda y escúchenos. ¿Qué capítulo es el 3 o no? Esa es las emociones. Las mejores tallas, emociones HD. Emociones en HD. Pero, Sí. pero igual tú le pones mucho color. No, es que a mí me gusta. Está sobrevalorado. Como muchas cosas hoy en día. Sí, el 4. Sí, amigo. Oye, qué bueno. Po. Y ¿sabéis qué? Ahora último se ha dado bien como este tema del gaming, ¿no? Como el tener sillitas gaming, computadores gaming, todo que se ha Sí. asociado a eso. Mira, ¿sabéis qué? Yo pienso que igual, o al menos para mí, más que darse color, por el solo hecho de darse color, es una cuestión también de comodidad. La silla, por ejemplo, esta que tengo, es súper cómoda. Súper cómoda. Yo que estoy varias horas en el computador, se me hace genial porque estaba en otra silla que de verdad ya me tenía como mal. Así que Yo creo que le estáis dando color. fue más que nada eso, fue más como comodidad. Que tenga forma y cuestión igual es como un agregado, pues igual obviamente uno también la escoge por eso, porque se ven bonitas y qué sé yo, pero como que su propósito fundamental es eso, como poder dormir arriba de la silla.
Que los gatos duerman Cómoda- tranquilamente. cómodamente. Sí, pues, y el computador igual, pues, un computador, la cuestión prende luz, hay un montón de cuestiones, pero en realidad, más allá de eso, o sea, que bacán que lo hagan, pero más allá de eso, la idea es que sea un buen computador que te permita hacer todas las cosas que haces, pues. No, pues, y que prenda luces, po. Eso llama la atención, po. La luminosa, ¿no? Yo cuando me compré Claro, mi po. computador tenía desactivada la opción de las luces, pues yo sabía Y que te- prendía luces. Y yo decía, pero ¿por qué esta cuestión no prende luces? Estuve re mucho rato ahí buscando Y ahí en lo Google. bacán es que prenda luces, po. Y prende luces, pues, y tiene como tres intensidades, pues. O sea, tiene como fuerte, media y apagada. Pero sí, tu Entonces, computador tiene un solo color de luz, po, ¿no? sí, Es sí, sí, verde sí, nomás. sí. Sí, verde. Yo, Sí. yo el que me compré y que ha estado muy triste esta semana. eh, tiene todas las es RGB, pues, entonces Ah, puedes todas las luces, cachar todas las luces todas del las mundo. luces del mundo. Todas las luces del mundo. Y cambian así como arcoíris. Y me lo compré porque prende luces nomás. De verdad. Oye, ¿y qué pasó con ese computador? Ya, mira, voy a contar la triste historia. Yo ese computador lo compré por internet. No voy a decir la tienda, pero es París. Y lo compré un 30 de septiembre. Pero sabéis que venía súper bien. Si la cuestión es de mala onda nomás, de Asus. Y llegó y tenía malo el parlante derecho. Uno que es un estéreo. ¿Ya? El lado izquierdo se escuchaba, pero el derecho no se escuchaba. Desinstalé los drivers, bla, 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 para no llevarlo y que el loco te diga, oye, es esto, y quedar como gil, po. Así que traté de verlo, de solucionarlo, pero no se pudo, es como un error de fábrica. Así que lo Oye, mandaron po, a Santiago. a lo mejor eran los audífonos. ¿Cómo? A lo mejor eran los audífonos. No, pues si no, lo probé con audífono y sin ¿Ya? audífono. Con audífono Ah, funcionaba el lado derecho, pero sin audífono no funcionaba el lado derecho. está bueno, entonces, pues, si nadie, todos No, escuchan con audífonos. Yo ando escuchando así, pero para todo. no, amigo. Si está nuevo, tú querías algo que. Sí, sí, es verdad esa cuestión. Es como que cuando tenía algo nuevo y le falta como algo, puede ser muy mínimo, pero como que tú sabís que le falta algo, pues es como una incomodidad, es cuática esa cuestión. Pero es que a mí, Sí, a mí encima, igual me ha yo, pasado. y a mí que me gusta la música y escuchar bien, Sí, pues verdad es también. súper importante que funcione bien. Además se escuchaba acá en el parlante, pero justo el derecho no funcionaba. Oye, ¿y cuánto Así que, tiempo más señor, tenés que esperar? como un mes, hermano. Oh, qué lata. O sea, no podéis ser gamer hasta en un mes más. Exacto, pero me da tiempo a juntar, a comprarme mi sillita gamer y mi audífono gamer. Sí, vale la pena. ¿No? Sí. Sí, vale la pena. Y sobre todo ahora que también que ahora hay como más espacio en esto, en este como no, a ver, no sé cómo decirlo. En este mercado a lo mejor, de como del mundo gamer. Sobre todo, bueno, en YouTube, en Twitch, que es donde más como que se ve esto. Y Claro. es interesante también como los fenómenos que se manifiestan ahí. Pues, ¿sabes qué? Ayer estaba viendo, porque siempre tenía la duda, pero no lo había investigado bien a fondo, sobre el rating. Porque estaba viendo como el tema de la tele. Mira, ¿cuántos puntos equivale Eh, como a Mira, según lo que leí, un punto de rating equivale a 77.000 personas. Sí, pues por ahí. Más o menos. Entonces, pues, el promedio del rating son como 20 puntos. Entre 20 y 22. Entonces, con 20 puntos, si tú lo multiplicáis por 77.000, te da 1.500.000, 1.540.000 personas. Ya, ¿Ya? Que no deja de. claro. No deja de ser. Pero aún así, es mucho menos gente de lo que. De las visualizaciones de muchos videos, por ejemplo. Estaba viendo, por ejemplo, el Rubius en Twitch. Tiene como 6 millones de seguidores. Po. Pero dentro del stream tiene como 70.000. Puede tener como un punto de rating. Si es que lo comparamos a la Mucho televisión. más, po. Yo creo que mucho más. Pero Acá- si tú me dijiste que era 70.000, un punto de rating, Sí, ¿cierto? sí. Ya, pues ellos tienen 70.000 en un stream. Ah, sí, pues ya, no, y a veces tienen mucho más, po. A veces tienen mucho Ah, más. sí, pues obvio. Y, Pero y es sus que la y los mayoría es vide- por ahí, pues. y claro, y estamos hablando eso. De stream que hacen cualquier cosa, como Sí, estamos ahora po. conversando y
No, e imagínate que, no sé, pues ponte tú, también se reparten la audiencia porque, no sé, pues están jugando el mismo juego, el Rubius y todos sus amiguitos, o Ibai y todos sus amiguitos, y todos tienen Claro, 70.000, no sé, pues, gente que lo están viendo en vivo. Si juntas ya toda esa claro. gente, tení a mucha gente. O sea, yo creo Y que eso que nosotros conocemos el mundo en español, po, claro, pues, porque en inglés hay otro streaming, obvio, y que pueden tener mucho más visualizaciones, que no sé sí, bien. pues. Así que yo creo que el internet ya está al mismo nivel que la tele en la cantidad de personas que lo ven o superior. Lo que Claro. me da mucho más ganas de dejar de ver tele. O sea, Y eso es brígido porque ahora hay el medio de negocio, po, como decía, Twitch, el dueño de Twitch es Amazon. Y hay otra no sabía, plataforma, no sabía que era Amazon. sí, Amazon. Ya, Y otra plataforma que es de Microsoft, no me acuerdo el nombre ahora, pero ya. también es bien ocupada. Y es un negocio gigante, po. De hecho, en DW, no sé si conocí los documentales, ¿No? ¿Cómo se llama? ya, DW. Es un canal inglés Ya. y también tienen un canal en español que hacen documentales. Sacaron un Ah, sí, documental sí, 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 ya. y pusieron los nuevos super ricos de los juegos electrónicos. Ya. Entonces están viendo cómo se mueve, porque en verdad los campeonatos se mueve harta plata. Y Sport. Pero para, sí, po, en los juegos electrónicos se mueve caleta de plata, pero para estar ahí hay que echarle y hay que entrenar caleta. Si estos locos se dedican a eso, pues es su trabajo y juegan caleta. Sí, Por pues, eso las sillas gamer son así cómodas, pues si pasan todo el día sentados jugando. cuando yo vi el documental de Ibai, igual era como cuático ver los estadios, po, los estadios llenos Claro. cuando estaban ahí en las competencias. Po, una cosa Sí, po. acuática. Pero oye, pero yo no cacho, que yo no cacho mucho de este nuevo fenómeno. Y los eSports, ¿qué es lo que son? Juegos electrónicos, po. Ya, pero o sea, cualquier juego electrónico entra como en Pero que esta sean categoría. competitivos. Pero que sean competitivos, Ya, según como yo. por ejemplo, Por ejemplo, Counter-Strike, pueden ser el ya. Dota, LOL, no sé, hasta Fall Guys, que también es competitivo. Ah, pero. Gran Turismo también es competitivo. Ah, no cachaba. Worms, los Worms. Sí, demás, po. Solitario. También puede ser, po. Si hay de Tetris también. Ah, sí, 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 creo que lo he visto. Hasta Ah, ya, o Ibai sea, está comentando ese. sí, 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 Como sí, 40 minutos los locos ahí, terrible loco así, ya. Imagínate ver caer la cristiana a la máxima velocidad, te volvís loco. Ah, Así que interesante. eso es bien amplio. Sí, no, O sea, y entretenido también porque no, o sea, no solamente te da el espacio como para. Porque lo más conocido a lo mejor es ver estas transmisiones de juegos. Y es claro, entretenido ver a la gente jugar y comentar y todo eso, todo lo que pasa detrás, las tallas. Pero tampoco, pero no es solo eso. Por ejemplo, estoy hablando de Twitch. Yo entré hace muy poco a Twitch y no lo conocía y como que ha sido bien interesante. Porque podéis conversar, ¿cachai? Podéis tener tiempo de como igual como entre comillas de podcast, podéis claro. ver películas, podéis ver, o sea, es como un fenómeno bien interesante y cada vez está teniendo más, más poder. Escuchaba por ahí alguien en un podcast también que decía que YouTube cada vez más está como pareciendo a la tele y por eso que mucha gente como que ha emigrado a Twitch. De hecho, en Twitch tú podías ver Mm, como sin problemas, no tenéis problemas con el copyright. Es más claro. fácil como ganar dinero, ¿cachai? Entonces, igual Mm. entretenido eso. De hecho, dos cosas. Interesante. Hay un reality que es de gamers y streaming. Se llama Top Academy Gamers, algo así. Y es 24 horas. Está 24 horas transmitiendo por Twitch y también en YouTube. Es una cuestión así muy cuático, un reality. Y ¿Y lo tú lo has segundo visto? es que, sí, pues lo he visto por un rato. La verdad que no me llama mucho la atención ver un reality de gamers. Que es como lo mismo Pero, de ver en Twitch. claro, pero hay personas que lo ven, po. Y lo otro era que, claro, pues Twitch, ya que es más familiar a nosotros, te da como la posibilidad de compartir con tu comunidad y ellos mismos tener privilegio a la hora de suscribirse. Pero suscribirse son $5. Y de ahí vienen como ciertas cosas, vais comprando bits, que los bits es como la moneda del Twitch. Entonces tú puedes regalar bits y le dais como una cooperación al streaming para que vaya mejorando. O para lo que sea, o si queréis Sí, darle pues, plata, no. y si te ponís, ponte tú $5, no es mucha plata, son 4 lucas. Po. Lo que te sale
un pollo asado con papas fritas y una bebida. Pero igual eso te da como diferentes stickers y mandarle como alerta al streamer. Claro. Pero ¿Hay que que yo que echarle? eso, que es accesible, porque ¿cachai? No es como Claro, tener que pagar, no sé, por 15 lucas o 20 lucas, que a lo mejor, claro, ahí no sé, no sé. Yo me imagino que hay gente que lo hace, pero no la mayoría. Pero en cambio claro. $5, no, como que es más accesible. Sí, está Interesante. piola. Podríamos como en alguna otra oportunidad como comentarlo más. Y Porque el podríamos tema, hacerlo por Twitch. claro, claro. Sí, yo bueno, aprovecho igual de pasar como el dato, yo he estado transmitiendo algunas cosas por Twitch, he estado haciéndolo simplemente así como de modo nomás, como para probar, pero igual ha sido como bien interesante, a la gente que lo ha visto le ha gustado. Y yo no sé qué le gusta en realidad, yo no lo encuentro como ni gracioso ni nada, pero ha gustado. Así que Sí, aprovecho yo te vi en pasar la tele. eh, Twitch slash Don Catry con dos i al final. Don Catry, Don así Catri. para que se meta ahí al Twitch y todos los fines de semana estoy como transmitiendo. Así que lo dejo ahí de como dato, aviso publicitario, gratis. ¿Viste? Yo me auspicio a mí mismo, ¿viste? Está bien, amigo, está bien. Pero te ha Estoy, funcionado, ahí salió adelante. salí adelante. Es que uno bueno, es lo mismo que acá con el podcast, porque como no es mi intención ni hacerme famoso ni ganar dinero, ¿cachai? Pero si se Eh, da, no, lo si se da acepto. igual bacán, po. Creo que el propósito también de esto es eso, pues como el tener el espacio para poder como conversar, opinar, decir cosas que uno la habla con amigos, qué sé yo, y Claro. que a uno le gustaría como hacer parte a los demás también de eso. Como cuando jugamos, por ejemplo, nosotros jugamos a veces y uno dice, oh, sería bacán que como que más gente nos estuviera viendo porque, para que se ría con nosotros o Mm. para que compartan las opiniones, porque a veces mientras estamos jugando salen como temas interesantes, po. Ya Y salen las desde mejores tallas. caro, pues las cosas más entretenidas, entonces igual es interesante como involucrar a las demás personas en eso y hay gente que quiere involucrarse también, po. Claro. Y también yo creo que es mucho mejor que estén como involucrados en eso que estén involucrados en otras cosas, ¿cachai? En ese sentido yo prefiero que miren o que escuchen nuestras conversaciones a que escuchen otro tipo de conversaciones, considerando que nosotros igual tenemos una visión bien clara y que independiente de que lo que conversamos, lo que jugamos y tonteamos y todo, pero aún así hay palabras de sabiduría y hay edificación detrás de todo eso, porque nuestra vida es dirigida por el Señor. Entonces, no Claro. así muchos otros creadores de contenido que en realidad escupen pura basura y que si bien te entretienen, pero también pueden dañar tu corazón, tu mente, la percepción de tu realidad, etcétera. Exacto. Oye, agarrándome de ese hilo, vamos a lo que tenemos planeado para el día A, de hoy, a los que nos convoca. a lo que nos convoca. Siempre nuestro programa al principio es un poquito para relajarnos, para comentar cómo ha estado Claro. nuestra semana El y un rompehielo. tema de interés que en verdad nos interesa a nosotros, pero no, Que a nadie esto más le interesa. se va expandiendo. Así que, bueno, un poquito de contexto, nos encontramos en una situación país que ya en 15 días más se viene un plebiscito, Sí, queda muy poco, donde tenemos dos opciones, de rechazar o aprobar una nueva constitución, y base en eso hay campañas po, para diferentes bandos. Y aquí vamos a hablar un poquito sobre cómo ha sido nuestro mundo, ahora que lo engloban los políticos y los estadísticos, el voto evangélico o el mundo evangélico, y cómo esto ha sido difícil a la iglesia en sí. Ha sido sí, como que hay cierta parte que está dividida, hay una parte que piensa que la iglesia no se debe meter en política, hay una parte mayor que dice que, claro, la iglesia tiene que estar en política. Así que en el día de hoy, dándole ese poquito de contexto, vamos a hablar sobre el plebiscito y cómo sobre la la política iglesia, en general. La política en claro, general. en general, y cómo la iglesia tiene ese rol fundamental. Claro, cómo una iglesia no, no debe como alejarse o apartarse de estos temas, considerando la implicancia que esta tiene. Eh, ha sido, como tú bien dices, han sido meses bien agitados. Nosotros, o muchos de nosotros hemos tomado como la decisión, la determinación de hacer como pública o de manifestar nuestras opiniones y por eso también hemos sido atacados
o emplazado al menos por distintas personas. Y Claro. dentro de esas personas hay mucha gente que ha dicho, oye, ustedes que no se metan en esto, po, dedíquense como a lo que hacen ustedes nomás. Po". Y desde ahí ya hay como algo interesante. Pero ahí se plantea un problema inicial. Po. Los cristianos deben como involucrarse en la política. Esa sería una cosa. Y lo segundo es que ya más un comentario, es hacer notar cuál es la visión que tiene la sociedad acerca de la iglesia. Cuando nos dicen, oye, no se metan en política, sino que ustedes hagan lo que ustedes hacen nomás. Es como que igual es desconocer un poco el rol social de la iglesia. Como que la gente piensa que, no se metan en política, pero no sé, pues y si es que tienen algún drogadicto a quien ayudar, ayúdenlo. ¿Cachai? Como que ahí entreténganse ahí Con lo que tienen que hacer. claro, Oye, y como buscando regalando comida, ¿cachai? Una cuestión igual como bien, no sé, lejana a y la como siempre realidad. me da rabia, me da rabia. Oye, pues yo buscando en Google la definición es típica, porque es bonito ver como todas las excepciones y cómo se define la política. Y había una que me gustaba mucho porque dice cuando un ciudadano interviene con su opinión o voto en cualquier modo en asuntos públicos. Entonces, es una cuestión que lo hacemos todos los días estamos en un asunto público. Bueno, ahora no tanto como antes, pero no sé, Pero, por una junta de vecinos, al votar o al dar tu opinión ya estás haciendo política. Entonces, la política no es solamente el postularte a un cargo público, sino que es algo cotidiano. Y dentro de eso, bueno, creemos que nuestra fe engloba todas las cosas. No podemos dejar la iglesia solamente para el domingo. Como decía y tú, pues, ¿cómo vamos a ayudar solamente? O sea, encárguense de lo que tienen que hacer. Pues. O sea, lo que nos encargamos nosotros del domingo, no, para que la gente vaya el domingo a la iglesia y de ahí que se olvide los demás. Pues. No, pues. La iglesia está toda la semana, pues, y está comprometida más que nunca con las actividades sociales y todo lo que tenga que ver con eso. Y de hecho, la iglesia pentecostal es una de las más activas en esta obra, pues, en la recensión social, en las cárceles, etcétera. Entonces, la iglesia sí o sí está en política, aunque no algunos no lo quieran, está en política. sí, a mí me gusta una definición que escuché por ahí, no sé qué tan cierta será, yo no soy experto en esto, pero decía que la política era como el arte de gobernar. Entonces, desde esa perspectiva, igual, uno cuando piensa en gobierno, o la idea del gobierno, inmediatamente se imagina al presidente, a los poderes del Estado, pero el gobierno es algo, o gobernar es algo que se aplica en cosas tan fáciles y sencillas como en una casa. En una casa hay políticas, hay visiones políticas, hay conversación, hay acuerdos, hay reglas, hay normas. ¿Cachai? En lo más básico, una casa, un colegio tiene una política, la iglesia tiene una política. Entonces, yo creo que la política está como en todos los aspectos o todas las esferas de la sociedad. Entonces, eh, no hacerse cargo de eso o alejarse de eso sería no involucrarse en algo que es parte de la vida cotidiana. O sea, yo creo que no nos podemos como que apartar de la política por mucho que nosotros digamos, bueno, no nos vamos a meter en política. Es más, incluso yo creo que el no meterse en política es ya una postura política. ¿Cachai? Claro. Porque estás tomando una posición, porque que al final es una posición política. Entonces, entre no meterse en política, que es una postura política, a meterse en política, que es otra postura política, yo prefiero esa. Y por otro lado, también entender bajo este contexto que la política también es un área como de la vida o una dimensión también de las relaciones humanas, así como nosotros como iglesia enseñamos y hablamos de distintas áreas de las dimensiones humanas, como la sexualidad, como el orden, como la restauración espiritual, como las relaciones familiares, como, no sé, lo que a usted se le puede ocurrir. También creo que debemos enseñar, creo que también debemos hablar de política entendiéndola como otra dimensión más de la dimensión humana. Entonces no se sorprenda a la gente cuando nos escucha hablar de política, cuando nos escuche manteniendo una posición o defendiendo una posición política. Ahora, eso no significa que nosotros
estábamos como al servicio de la política. Indirectamente sí, pero lo más importante para nosotros es siempre y va a ser predicar a Cristo. Y ahí creo que también hay como una confusión, porque cuando uno plantea una postura política, y a lo mejor acá podemos ya entrar al tema de nuestras posturas políticas, cuando uno plantea una postura política, la gente como que piensa que por eso tú ya dejaste de ser cristiano, o dejaste de servir en tu ministerio, dejaste de hacer lo que estás haciendo y te estás dedicando simplemente como a hacer como esa entre comillas, esa campaña, cuando no es así. O sea, uno la mayor parte del tiempo, en el caso mío, por ejemplo, lo dedico principalmente a los asuntos pastorales de la iglesia. Dentro de esos asuntos pastorales hay algunas que están relacionadas con hablar de la política, con enseñar, con a lo mejor hacer, entre comillas, un poco de campaña. Pero más que nada en un asunto formativo, pero es un anexo, como lo son otras áreas. O sea, yo no es que lo que más hable durante toda mi semana sea de política. Entonces, cuando uno muestra esto y publica en Facebook, como que, estos se pusieron políticos y están haciendo campaña. Nada que ver, Claro, como que te quieren englobar solamente al domingo, como te decía recién. Sí. Oye, y te quería comentar que Chile hasta 1925 ya desde ahí se hace la separación de Estado e Iglesia. De poderes. Si lo piensas bien, no es tanto tiempo como para la historia de un país. Claro. Y claro, y entonces donde el Estado y la Iglesia ahora estaban juntos, pues eran uno. Yo creo que desde ahí hay como también, bueno, la historia de Chile no ha sido fácil, la dictadura y todo lo que ha pasado. Y además el rol de la iglesia como ha estado un poco más ausente este último tiempo, sobre todo que antes la iglesia católica, bueno, era muy potente y tenía una opinión, y el 55% casi de los chilenos se consideraba católico, y este número ha ido bajando, mientras que el número de la iglesia evangélica ha ido subiendo. Sí. Y gracias a eso, bueno, la iglesia evangélica ha estado más presente en las cosas políticas, y bueno, ahora con el plebiscito me gustaría nombrar a uno de los grandes que a mí me representa mucho, que es Con Familia. Y ahí vemos como un poquito más como la iglesia está empujando eso. Pero aún así hay la misma parte del mundo evangélico que no apoya eso. Entonces, somos todos una comunidad y somos todos que compartimos una visión y también una fe, pero a la misma vez nos separamos por colores políticos. Y eso a mí me carga, porque nosotros mismos nos dividimos en vez de ser fuertes, nos tiramos para abajo. Sí, y bueno, y también en un asunto como central, yo te decía que aún en la iglesia hay política, y yo creo que producto de esa misma política interna de muchas iglesias o de las agrupaciones de iglesia, no se ponen de acuerdo, no son capaces de ponerse de acuerdo precisamente porque no están acostumbrados o no han entendido que es política. Y también hacer una mención, ya que hablaste de la separación entre el Estado y la Iglesia, no olvidar que muchos, o sea, que los impulsores de alguna manera de esta separación han sido los protestantes, históricamente hablando. Inclusive yo diría más, porque esto nace de los procesos de la Ilustración, ya por ahí por la Revolución Francesa más o menos, en el Renacimiento, donde estábamos en una sociedad que estaba dominada por la Iglesia Católica, o por el pensamiento católico, por la Iglesia. Habían ahí muchos conflictos de intereses, del poder, de lo económico, como siempre en todo este tipo de conflictos. Pero los que motivaban también, o los que eran también grandes opositores a la Iglesia Católica y a esta relación, eran precisamente los protestantes. Recordemos que los protestantes eran los que decían que la sociedad debía aprender a leer y por lo tanto aprender a conocer la escritura. De ahí también hay una base que apoya el Renacimiento y el pensamiento ilustrado, porque a veces uno tiende a pensar o tiende a meter a todos en el mismo saco de que esto es evangélico, esto es cristiano, quieren al pueblo en la oscuridad e ignorante, cuando es todo lo contrario. Pues los protestantes sobre todo eran los que impulsaban que la gente pudiera aprender y por lo tanto ser capaz de decidir y
y todo ese asunto. Entonces, nosotros como evangélicos y algunos como protestantes también tenemos hay mucha historia que hace que la sociedad en la que vivimos hoy sea mucho mejor, con una base cristiana. El mismo liberalismo tiene bases cristianas, por cuanto el liberalismo tiene esta idea de que cada quien es libre de escoger lo que le guste, o como dirían algunos liberales, de escoger el proyecto de vida que satisfaga sus propias necesidades sin la injerencia de otro poder mayor, ya sea hasta una iglesia o un estado. Y esto es libre albedrío. Esto también es un pensamiento con una base bíblica. Entonces no podemos separar o sacar a los cristianos de la ecuación política, porque están ahí, están en la historia, y yo mismo también están. Aquí, bueno, lo que dijiste fue bacán, porque, por ejemplo, muchos piensan que la iglesia quiere al pueblo que sea ignorante, que no sea letrado, que no sea estudioso, y esto queda anclado hace mucho tiempo. Desde el comienzo, cuando empiezan el pueblo primitivo desde la iglesia, empieza a ser analizada la escritura, hubieron muchos prejuicios, y de ahí empezaron a decir, estos son ignorantes, estos son muchas cosas que no se conocían. Los romanos ya lo decían, de los primeros discípulos, sí. Es cierto. Claro, entonces me da risa porque podemos volvernos locos, empezar a hablar de ahí desde la Reforma y hablar 2 horas de la Reforma y cómo afectó todo eso, porque fueron 3 áreas, como decías tú, bueno, los pensamientos ideológicos, las nuevas rutas que se hicieron, etcétera. Claro, la oposición del pueblo, porque ya la iglesia en ese tiempo está siendo moralmente, ¿cómo se puede decir? Destruida, caída, por así decirlo. Pero no quiero irme tan allá porque tengo miedo de un viaje que no podamos regresar, así que mantengo la flota al mundo actual. Y te quería compartir un dato interesante, que para 1999 hubo una candidatura para un presidente cristiano. Fue ¿sí? Salvador Pino. No sé si lo conoces. No lo conozco y tampoco me suena. Lo he escuchado por ahí, pero... Claro, estuvo la intención de que él fuera presidente, pero no juntó la firma, entonces no hubo esa capacidad de apoyarlo. Y viendo por lo menos algunas estadísticas, que en verdad no le creo mucho, porque son bien inciertas cuando tratan de analizar el mundo cristiano, es como entre el 16 y 18% de apoyo. Y esto salió mucho ahora, por ejemplo, cuando estuvo José Antonio Cast, que superó la expectativa. Creo que sacó un 7,2% y en la encuesta salía como un 2% en Brasil. O como Bolsonaro en Brasil, que la iglesia le ha sido de apoyo a él y gracias a eso. O a Trump también, que la iglesia. Y esto, aquí quiero llegar, que ahora, por ejemplo, podemos ver y que se dice que la iglesia está como muy ligada al área de la derecha, o al lado político de la derecha, y no de la izquierda como algunos creen que fue Jesús por su obra social. Y esto es básico dejarlo claro, la iglesia obvio que puede estar más asociada a la derecha porque comparte sus principios y valores, no así la izquierda que quiere tratar de borrarlos y dejarlos atrás. Entonces no se puede ser neutral, y aquí es algo esencial. De hecho, a mí me hacían clases y me decían, ustedes cuando enseñan no se puede ser neutral, aunque quieran no se puede ser neutral, porque sí o sí comparten un punto de vista y se rigen también por valores y principios. Entonces, señores, usted que está en la casa, obvio que está a un lado más a la derecha porque comparten nuestros principios, pero no porque queramos estar allá. Si fuera a la izquierda, claro, que compartiera nuestros principios, estaríamos a la izquierda. Estaríamos ya, sí. Es entonces, eso. Sí, sí. No, dale. Ya, que, dale. Sí, que como que me emocioné, como que... A mí igual como que me dio calorcito. Claro, como... Mira, como que mencionar 2 cosas. Una es como todo
hay un miedo de que la iglesia utilice su influencia. Ojo que esta palabra influencia ya la hemos conversado antes y acá es muy relevante, pero hay mucha gente que piensa que la iglesia va a usar su influencia para manipular a la misma iglesia para que vote por cierto sector o apoye cierta idea y qué sé yo. Esto es un riesgo real, pero esto es algo que está también presente en todas las esferas de la sociedad por cuanto todos ejercemos cierto nivel de influencia. Entonces, me parece injusto y me parece incluso hasta intelectualmente poco ético acusar a la iglesia de manipular a sus creyentes cuando todos manipulamos entre comillas. La palabra correcta en realidad es influencia, pero cuando se habla de la iglesia es manipulación, porque aquí también se ocupa el lenguaje para traer una carga negativa. Entonces, voy a cambiar la palabra manipular por la palabra influencia. Entonces, hay un miedo de que la iglesia ocupe su influencia para determinar qué votar o qué pensar o qué creer o qué sé yo. Pero eso mismo se hace en los colegios. Tú en un colegio, como tú decías, hay influencia, los profesores, el mismo colegio, tienen como cierta línea editorial también, tienen cierta visión y enseñan bajo esa visión, bajo esa perspectiva, y por lo tanto están influenciando, o yo podría decir que están manipulando a los estudiantes. En una casa, en un hogar, los padres de familia enseñan, entregan sus valores, entregan sus principios, los que escuchan en la radio, los que ponen en la tele, es una forma de influenciar, una forma de manipular. Los políticos, ¿para qué decir? Ellos son los expertos en este tipo de influencia, de hacer promesas, de no cumplir todo lo que ya sabemos. Y así, lo que usted piense, existe una influencia. Entonces yo no sé por qué me sorprende que digan, no, es que la iglesia va a utilizar su influencia para definir qué votar o no, y sí, pues, o sea, yo no veo el problema de eso porque es obvio. Lo que pasa es que uno le da la connotación como negativa. No, es que están manipulando, es que están como por sus propios intereses, como sacando igual a la iglesia de su función principal, que es como predicar a Cristo. Ahora, yo no digo que no existan iglesias, que no existan pastores, que no existan líderes religiosos, no solo en la iglesia evangélica, a lo mejor en la iglesia católica y en otras religiones que utilizan esa influencia para sus propios intereses. Debe existir. Yo creo que sí, que son los menos, que son los menores y que no deberíamos darle tanta importancia, sí, pero tú sabes cómo son los medios, le dan mucha importancia. Pero eso mismo pasa en todas las áreas de la sociedad, es algo de la cual no podemos escapar porque acá el problema, más allá de las organizaciones, tiene que ver con la persona, con la corrupción del hombre, y a lo mejor un poquito más adelante vamos a hablar también de eso. El asunto es que no podemos quitar la influencia de nuestras vidas. Si fuera por eso, no deberíamos ser iglesia. Si tenemos miedo de que la iglesia va a influenciar de alguna manera cómo votar, o qué pensar o qué creer, bueno, entonces no deberían existir iglesias. Y es lo que a lo mejor algunos quieren. A lo mejor algunos quieren que no haya iglesias precisamente por esto, porque no están de acuerdo con eso. Pero sí quieren que haya una escuela, sí quieren que haya universidades, sí quieren que haya otro tipo de organizaciones y que partidos políticos. Entonces también ahí se ve una contradicción también que a mi parecer también es intelectual. Es intelectual. Y eso, amigo, era como un punto, era un paréntesis, porque yo quería decir otra cosa. ¿De qué estás hablando tú? Ya ni me acuerdo, pero ya tomé la idea tuya. Deja comentar un poco de eso. Espérate, se me fue el hilo. No, mentira. A ver. Volvamos atrás a los romanos. Ya, volvamos a la reforma. Como yo me quedé ahí. Bueno, lo que de la manipulación. Claro. La gente habla de esa forma porque dicen como que desde la fe te aprovechas de la decisión de las personas, y eso en verdad no lo encuentro que sea cierto, porque aquí cada persona no está obligada a hacer, o sea, cada persona hace lo que quiere, en verdad, tomando en consecuencia lo que le puede pasar o no. La persona es libre de decisión. La iglesia, aunque más pueda estar por un sector, bueno, si tú no quieres, bueno, bacán, pues aún así te van a respetar. Y creo que no es así para el otro lado de la vereda. Creo que, mira, ahora que estamos en esta apruebo y rechazo, he visto muchas banderas del apruebo afuera de las casas.
me pregunto yo y me hago un experimento social, ¿qué pasa si yo pongo algo del rechazo? ¿Recibiré algo en mi casa? Sí. Entonces, muchas veces nosotros respetamos la opinión de los demás, pero no así el otro sector que dice que quieren más derechos y queremos una mayor libertad, y en verdad no lo creo que sea así. Sí, es muy cierto. Y ya recordé también lo otro que quería comentar, que también tiene relación con esto y tiene que ver con eso, con la posición como política de la iglesia. Y generalmente uno pone a la iglesia en un sector, o a la izquierda o a la derecha, o la misma iglesia se identifica tanto en la izquierda y la derecha. Y yo creo que también eso es un error porque creo que es al revés. O sea, no es que la iglesia se posicione en un sector o en un espectro político, es el espectro político que se sitúa en el lado de la iglesia, porque la iglesia está primero. Históricamente y filosóficamente y en doctrina y en enseñanza y en valores. O sea, Claro. no es que Jesús, entre comillas, sea o de izquierda y de derecha. Es que la derecha o la izquierda toma cosas de Jesús. ¿Cachai? O sea, de nuevo, Exacto. Jesús es el centro, porque es Jesús el que esta influencia suprema, de alguna manera, que tiene base tanto en la Torá como, bueno, ya ahí podríamos irnos incluso más atrás. O sea, Por favor, claro, no sigan eso. los principios bíblicos están primero, están desde la creación del hombre, entonces desde ahí en adelante ejercen una influencia. Y esto es interesante desde lo más atrás, como las políticas de los pueblos prístinos, de las primeras civilizaciones, tienen influencia hebrea o influencia de la Torá y qué sé yo. Entonces, cuando nosotros decimos que la iglesia tomó una posición política, se entiende, pero yo creo que también es erróneo, al menos intelectualmente hablando, es erróneo, porque son estas posiciones políticas o son los partidos políticos los que van tomando ideas de la escritura. O sea, hay mucho, como lo hablamos, el liberalismo tiene base bíblica. Claro. Y bueno, el capitalismo también, eh, también es para otro tema. Entonces, yo no creo que nosotros nos pongamos en un lugar. Creo que son los partidos políticos que se ponen en nuestro lugar. Y en ese Claro. sentido, claro, hay muchas personas que sin saberlo, hay muchas personas que sin saberlo son muy cristianas en su manera de pensar, en su forma de ver la vida, y obviamente nosotros con esas personas nos sentimos más a gusto. Por otro lado, hay cierto sector también que directamente nos ha declarado como la guerra, ya sea porque sus representantes lo han dicho o porque sus principios son contrarios a la iglesia, y esto también es un hecho, y todo el mundo sabe de qué estamos hablando. El Partido Comunista menciona en sus principios que la religión no es el opio del pueblo, y que no deben existir de alguna manera, o que está equivocada. La misma historia de Marx hay toda una historia relacionada con la religión también, con la fe. Entonces esas cosas no se pueden como obviar, no se pueden obviar, y deben ser consideradas. Ha pasado mucho tiempo desde eso, y esto yo creo que es la palabra como clave, la ingenuidad. Es ingenuo pensar que después de todo este tiempo, no, ahora todos estos han sido reformados y ahora hay una nueva forma de pensar, porque eso no es así. Y con eso también creo que se responden muchas preguntas. No es que nosotros nos identifiquemos con un espectro político, por mucho que nosotros digamos, sí, me acomoda más esta posición política, nosotros defendemos nuestros principios, los principios que siempre hemos defendido, y que algunas personas también defiendan eso, obviamente nos o sea, vamos a quedar en la misma línea de pensamiento, y lo mismo con el lado contrario. Eso es todo. O sea, tampoco es que sea como tan difícil de entender, creo yo. Claro. Oye, amigo, quiero tomarme de la tremenda verdad política que acabas de mencionar, que los partidos políticos se moldean también a cierta forma. O sea, la iglesia no se moldea a los partidos políticos, sino que los partidos políticos toman cosas de la iglesia y así moldean ellos sus partidos. Me gusta mucho esto porque, como decías tú, pues, la iglesia tiene un principio claro y un propósito claro, pues. Y yo me doy cuenta que los políticos siempre van cambiando de ideas, de ideología,
según la población la apoye más, po. Sí. A eso le importa a ellos, que el apoyo político, que esta población le dé todos sus votos, po. No es porque ellos quieran, no sé, pertenecer a esa parte, sino que buscan solamente su apoyo. Y en base a eso, por eso vemos políticos y también nuestro mismo sistema político está corrompido, po. O sea, el hombre ciertamente pierde su valor moral y empieza a corromper. Y vemos casos de todo, puede ser del partido de derecha o de izquierda. Y a mí me llama mucho la atención porque ahora, por ejemplo, que votamos una nueva constitución, en verdad hacer o no hacer una nueva constitución cambiaría las cosas. Está mal, si en nuestro país hay cosas que están muy mal hechas y hay que cambiarlas, pero en sí la persona que está encargada, mira que hay un proyecto, ¿cuántos son? 10.000 millones. ¿Qué? 10.000 millones, no, si son 7.000 nomás. ¿Verdad? Y ahí le borran unos 3.000 Claro. y se parten. Topo un Como decía dentro, como dicen. claro, po. Y como decía el pastor León la otra vez, el que trabaja en la empresa de lápices, su casa está lleno de lápices, po, de la marca, po. Y es algo del hombre que en verdad, que moralmente y que no hace las cosas correctas porque busca también su propio beneficio, po. Y son muy pocas las personas que son honradas. Si es que en Chile hubiera más personas honradas, si nuestros políticos fueran más honrados, en verdad veríamos las cosas diferentes, porque no es un problema de lo que esté pasando, sino un problema de gestión. Llegan las plata, pero después va llegando de a poco y al final a la persona que le toca la plata, llega un poquito. La línea fue larga y todos agarraron un poco. Así Sí. que Mira, eso. yo creo que, bueno, nos quedan muchas más cosas para conversar. Yo creo que a lo mejor podríamos tener algo especial. Hoy nos pusimos un proyecto LED. No hacemos especial, capítulo, claro, volumen. especial nueva constitución. Para hablar ya específicamente de la constitución, no hablamos mucho de eso, pero yo creo que igual fue interesante poder plantear estas bases con respecto a la política. Y yo quiero mencionar que la Biblia la Biblia tiene mucha enseñanza acerca de esto. Hay muchas personas que estuvieron involucrados directamente en política. José, por ejemplo, que fue el segundo después de Faraón, Daniel, que tuvo un cargo muy importante igual en su contexto, Nehemías, que estaba que era parte también, ahora muy cercano al rey. Esdras, el libro de Esdras es un libro político, o sea, tú lees ese libro y es pura política, de hecho, Claro. ese libro, como dato, ni siquiera menciona a Dios. Y bueno, y según a lo mejor la traducción puede que lo mencione en uno o dos lugares, pero no es un libro que esté como orientado a eso, tiene otro trasfondo. Vemos toda la historia de los reyes en Israel, de Primera de Crónica, Segunda de Crónica, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, parte de Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Usted puede encontrar toda la historia política de Israel, entonces está ahí, está ahí. Jesús también nos da una tremenda, enseña mucho acerca de esto cuando habla, sobre todo cuando habla de los impuestos. Cuando Jesús paga el impuesto, Jesús le pregunta, bueno, ¿hay que pagar el impuesto? Y él dice, bueno, sí, hay que pagarlo. O cuando le preguntan, ¿hay que darle tributo a César? O hay que pagar los impuestos a César. Y él también dice esta frase que yo creo que acá es lo que resume todo y es clave: dar a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. Lo que en otras palabras significa, involúcrate, tienes que darle lugar a cada uno. O sea, cuando se pone en la balanza, obviamente Dios gana y está por sobre todo. Pero eso no implica que tú tienes que también cumplir con tus deberes como ciudadano, en este caso que es votar. Así que también el mensaje para todos los que nos está escuchando, sea cristiano o no, es que vaya a votar. La enseñanza bíblica es que tenemos que cumplir con nuestros deberes cívicos también. Pablo, recordemos también que apeló a la política para salvarse cuando él le iban a matar. Pablo dice, yo soy ciudadano romano, así que exijo o apelo al César. Claro. O sea, él también utiliza esos recursos. Pablo bien pudo haber dicho, no, que el Espíritu Santo me salve, no, que Dios me salve. Yo no me meto en política. Eso, yo no me meto en política. Voy a orar, voy a ayunar para que Dios me salve. No, ¿qué es lo que hizo él? Yo soy ciudadano romano y apelo al César. O sea, igual, Claro. bacán. Loco lloro. Loco Y bueno, choro. el Nuevo Testamento nos ayuda a ver esa política que hacen las nuevas comunidades y nuevas iglesias, pues. La ordenanza a los ancianos de la iglesia, a los líderes, y que cada uno tenga que respetar a todas las personas y te ordenen de esa cierta forma. Y una persona
que se metió mucho en política, que todos conocemos harto, es Martin Luther King, que en Estados Unidos es un ícono y que es un pastor bautista, Bautista. Sí, bautista que tomó esa causa de discriminación y también se metió en política, y ahora hay un día feriado, imagínate, un día feriado, y también se cambió y se hicieron las leyes que están demandando. Así Claro. que la iglesia no está exenta de la política, sino que está en la política, y nuestra labor política es también estar en la política. Claro, Más estar ahí, política. participar, porque si no participamos, como lo dije, el no participar ya es parte es una posición política. Es como Exactamente. no creer en nada es ya una creencia. Entonces, Entonces, terminamos con la frase, todo es política. todo es política. Así que, claro, porque lo que tú has dicho, me quedé con ganas de seguir hablando más. Yo creo que vamos a tener otra instancia, pero qué bueno que se dan en este espacio igual para poder compartir esto. Ojalá que muchas más personas puedan compartirlo. A lo mejor si tú tienes amigos cristianos, puedes compartir esto. A lo mejor Claro. gente no cristiana que también que se pregunta el por qué los cristianos ahora nos estamos metiendo tanto, qué sé yo. Eh, yo he tomado una posición igual bastante clara en mis redes sociales y producto de eso mucha gente eh, algunos me han atacado, otros me han cuestionado. Así que también esto va dedicado para ellos, para que a lo mejor entiendan de otra manera este pensamiento. Así que compartan esto, denle like también ahí, porque también creo que lo que hemos conversado puede servir para muchas personas, ya sea de su formación intelectual como también de Edificación. su edificación. Y para que no nos quedemos con este sabor solo como político, recordar que el problema aquí, más allá de los políticos, que son un gran problema, radica en la corrupción del hombre, en la naturaleza caída del hombre. Ningún sistema político va a solucionar, va a satisfacer todas nuestras necesidades porque están a cargo de personas que son que están corrompidos por dentro, por el pecado. Por lo tanto, si bien podemos esperar tiempos buenos o tiempos mejores, no vamos en ningún momento a tener esta utopía que muchos creen, porque el hombre tiene esa naturaleza. Y ahí también donde la iglesia es tan importante, porque la iglesia nos ayuda en esta condición. Así que también un mensaje para todas esas personas que confían en los políticos. Yo no sé qué está pensando. No, ¿cómo voy a confiar en esas personas? O sea, los que nunca han rendido o los que nunca han hecho bien las cosas, de repente ahora las van a hacer bien y van a escribir una nueva constitución. Claro. No lo sé, Rick. Bueno, Rick, para terminar, quiero decirle, usted si es que es cristiano, bueno, tome su Biblia, empieza a orar y pídele sabiduría al Señor para saber cómo votar, si es que no sabe aún cómo votar, y para que tome una buena decisión. Y si es que usted no es cristiano, bueno, infórmese y vea también cómo se ha dado a los países vecinos una nueva constitución, cómo ha sido el historial, si es bueno o no. Y con eso, animarle a todas las personas que nos están escuchando a suscribirse, a darle like, como dijo Bastián, y que en nueva oportunidad vamos a tener otro capítulo, no sabemos si aún de política, pero es que si hay apoyo, dale con política. Va. Así que con eso ya estamos cerrando este nuevo episodio y nos despedimos. Adiós. Adiós.